Vamos a hablar de la historia del pueblo de Dios. Vamos a ver hoy historia de Israel 1 y la que viene historia de Israel 2. Necesitamos ver 1000 años de historia, desde Abraham hasta el final del reinado de Salomón. Ahí estamos desde el 2000 hasta el 900 y algo más o menos. La historia de Israel la podemos dividir en 4 etapas. Una etapa que es la prehistoria, y ahí abarcan los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y ahí se puede agregar José también. Abraham, Isaac, Jacob y José. Esos son los patriarcas del pueblo. Después viene una parte de historia que arranca con Moisés. La historia propiamente dicha de Israel empieza con Moisés y con el Éxodo. Y se añade la conquista de Canaán con Josué. Después viene el periodo de la monarquía, los reyes, cuando el Reino Unido, con Saúl, David y Salomón, y después se divide el reino, eso lo vamos a ver la próxima, arrancamos ahí, cuando se divide el reino, y después viene el exilio de 70 años y el regreso a Jerusalén. Y después viene la etapa del judaísmo. La etapa del judaísmo arranca cuando ellos vuelven del exilio, 400 años antes de Cristo, aproximadamente desde Esdras hasta la actualidad. Sigue el judaísmo, ¿no es cierto? Pero el judaísmo, propiamente dicho, arranca ahí, porque los que regresan del exilio son de la tribu de Judá, todos son judíos, y ahí va a arrancar el judaísmo propiamente dicho, que después lo vamos a ver más adelante. La historia de Israel empieza con la migración de los patriarcas hebreos desde Mesopotamia hasta lo que sería la nueva patria, ¿no es cierto?, la tierra de Palestina. Y así es como aparecen por primera vez los patriarcas en escena, ¿no? Ahí Abraham va a salir de Ur de los Caldeos, va a ir hasta Aram, y ahí se va a dirigir a Palestina. Hay un libro que se llama La historia de Israel, yo me olvidé de traerlo, yo lo tengo, pero creo que se puede conseguir por internet. Se usa en el seminario, es muy bueno, de John Bright. Y él dice esto: ningún otro pueblo de la antigüedad tuvo tradiciones que se le puedan comparar. Verdaderamente, por la riqueza de los detalles, la belleza literaria y la profundidad teológica, no tienen paralelo entre las de su género en toda la historia. El pueblo de Israel fue único por sus características, ¿no? Así que vamos a arrancar con los patriarcas, y esto lo vamos a ver desde Génesis 12. En Génesis 12 está el llamamiento de Abraham, hasta el final, el último de los capítulos es el 50. Ahí esto abarca desde el 2000 aproximadamente antes de Cristo, Abraham, hasta el 1600 antes de Cristo, cuando los israelitas quedan ya en Egipto, y ahí van a quedar por 400 años, ¿no es cierto? Así que ahí eso es una etapa del 2000 al 1600. Y bueno, hay textos para leer, pero no los vamos a tener que ir rápido, así que hay cosas que no las vamos a leer. Así que siglos antes de que Israel tome posesión de Canaán, con la conquista de Canaán, llegaron de Mesopotamia sus antepasados y anduvieron como nómades, es decir, no es que se asentaron en un lugar, sino que iban de un lugar a otro. Abraham, Isaac y Jacob eran nómades, no iban sedentarios, sino que iban de un lugar a otro con sus tiendas, con su gente, sus animales y todo lo demás. Eran nómadas. Y estaban apoyados en la promesa de Dios, que Dios le había hecho a Abraham, también se la hace a Isaac y también se la hace a Jacob, de que esa tierra iba a pertenecer a sus descendientes, ¿no es cierto? Vamos a arrancar con Abraham. Abraham lo conocemos como el padre de la fe. Pero Abraham es uno de los personajes más grandes y conocidos, en realidad, de la historia bíblica. Tanto para Abraham es el padre de 3 pueblos. De los judíos, a través de Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa. Y es también el padre de los árabes. ¿Por qué? Porque a través de Ismael, que fue el hijo de Agar, de la esclava egipcia, ¿no es cierto? A través de Agar, de Ismael después, ahí surgen los ismaelitas, y los ismaelitas se van a unir con otro pueblo que eran los edomitas, que venían de Edom, que fue el gemelo de Jacob, lo vamos a ver después. Y ahí se unen los ismaelitas con los edomitas, y eso va a formar en el futuro los pueblos árabes.
Y es el padre del cristianismo, ¿por qué? Por medio de la fe, ya no por sangre. En los otros dos pueblos son por sangre, pero este no. Él es el padre de los creyentes por la fe. Cuando Abraham fue llamado por Dios a dejar la tierra de Ur, de los caldeos, no sabía dónde iba. Dios le dijo que junte todas las cosas y se vaya, y vino por fe a la tierra de Palestina, sin saber a dónde iba. Es por eso que él respondió desde el principio con obediencia, ¿no? Dios le dijo que tenía que salir de allá, dirigirse a una tierra que él no conocía, así que él salió sin saber a dónde iba, solamente por obediencia. Y Dios va a hacer un pacto con Abraham, pero es interesante, porque el pacto con Abraham, Dios lo hace cuando Abraham ya tenía 99 años. Y esto lo vamos a ver en Génesis 17. Y fíjense que en Génesis 17, Dios le dice esto a Abraham. Fíjense, dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y ahí Dios le va a dar la señal del pacto, que era la circuncisión. El pacto, Dios le formuló allí bien los términos del pacto, y allí Dios le cambia el nombre, de Abraham, sin H, a Abraham con H, que significa padre de multitudes, porque así era la promesa que Dios le había hecho a Abraham, ¿no es cierto? Que de él iban a salir muchos pueblos, iba a bendecir a todas las naciones. ¿Qué tal? Bienvenida. Así que la circuncisión es la señal del pacto. Es decir, todos los nenes nacen con prepucio, es decir, con una piel que cubre el glande del pene, ¿no es cierto? Así que el tema era de quitar eso que recubría el glande. A los 8 días había que circuncidar al niño. Todavía hoy los judíos lo siguen haciendo. No solamente los judíos, sino que los árabes lo hacen también. Claro, sigue el rito de la circuncisión. No sé si todas las... Yo no sé si los árabes, de todas las... porque dentro de los árabes hay un montón de categorías, de clanes, qué sé yo. No sé si todos lo practican, pero algunos sí lo siguen practicando. La circuncisión le confería derechos y obligaciones al pueblo. Estaban sus privilegios, pero también había obligaciones que cumplir. Y a través del Antiguo Testamento Dios hace hincapié en la gran importancia de recordar la señal del pacto y en el peligro de despreciarla o postergarla. Es interesante el tema de la circuncisión. A ver, vamos al Nuevo Testamento. Me gustaría que podamos leer en Romanos 2, 29 y en 1 Corintios 7, 19. A ver, alguien que busque Romanos 2, 29 y 1 Corintios 7, 19. La circuncisión era en el cuerpo, había que hacerla, pero había un significado más espiritual. Romanos 2, 29. Leo Romanos 2, 29. El verdadero judío lo es en su interior, y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado no por los hombres, sino por Dios. Así que dice que la verdadera circuncisión es como que esta circuncisión en la carne era un símbolo, ¿no es cierto?, que apuntaba hacia adelante. Ahora vamos a ver algo interesante. A ver, vamos a leer la de Corintios, 1 Corintios 7, 19. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandatos de Dios. Esto es interesante lo que dice, ¿no? No importa, ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿no? No importa si estás circuncidado o no. Lo que importa es que guardes, que obedezcas los mandamientos del Señor. Eso es lo importante. Eso era lo importante aún en el Antiguo Testamento. A ver,
Uno puede decir, bueno, porque ahora el pedido del Nuevo Testamento es circuncidar el corazón, ya no circuncidamos la parte física, sino que la circuncisión es la del corazón. Pero es interesante que esto ya estaba antes. Fíjense, ya con Moisés. Vamos a leer en Deuteronomio 10:16. Si bien la circuncisión del cuerpo era un símbolo de la parte espiritual, que era lo más importante, así todo, ya desde Moisés, ya Moisés le había dicho al pueblo, a ver lo que dice. 3 veces al año todos tus varones se presentarán ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija, para celebrar las fiestas de los panes. No, ese no es. Deuteronomio 10:16. Sí. No, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, El testigo de Jehová tiene 16, ¿no? fíjense que Moisés ya le estaba diciendo, circunciden su corazón. Sí, ahí está. A pesar de que ellos estaban circuncidando en el cuerpo, de todas maneras Moisés ya le está diciendo que lo importante era circuncidar el corazón. El corazón tiene un recubrimiento que es el pecado, ¿no? Entonces eso hay que quitarlo. Así que apuntaba a la parte espiritual. Y si leemos en Jeremías 4:4, a ver. Jeremías 4:4, esto lo leo yo. Dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Otra vez, en otro tiempo del pueblo, Jeremías está diciendo lo mismo. Circunciden su corazón. Y leímos hoy en Romanos 2:29 que no es judío, porque judío es el que significa, el nombre judío significa el que alaba a Dios o alabanza a Dios. Fíjense que dice que no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. Nosotros podemos decir que somos judíos espirituales, porque hemos circuncidado nuestro corazón el día que creímos, y lo recibimos al Señor como Salvador y Señor. Así que bueno, hay todo esto de la circuncisión, hay toda una enseñanza espiritual, y hoy el creyente ya no circuncida su cuerpo, sino su corazón. Hay dos nombres que se le dan a Abraham. A ver, Santiago 2:23 y Génesis 18:18. Santiago 2:23 y Génesis 18:18. A ver, el de Santiago. Ahí busco Santiago. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo fue llamado Abraham? Amigo de Dios. Y hoy hay otro nombre que recibe en Génesis 18:18, que dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Abraham es también un pueblo grande y fuerte, y además es amigo de Dios. Y bueno, Dios le dio una prueba a Abraham, que fue el sacrificio de Isaac. Dios le pide que sacrifique a su único hijo, no su único hijo, pero el hijo de la promesa, porque era a través de Isaac que Dios le iba a dar descendencia, la descendencia de la cual vendría Jesús, vendría el Mesías, ese tipo de descendencia. Así que, sin embargo, Abraham no dijo ni mu y agarró a su hijo, agarró toda la leña, todo lo que hacía falta, agarró el cuchillo y se fue a sacrificar a su hijo allí en el monte Moriah. Es el mismo lugar donde David después va a levantar el templo, o va a elegir el lugar del templo que lo va a elegir Salomón. Muy bien. Ya sabemos lo que pasó. Cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, ahí Dios le dice que detenga su mano, que no baje el cuchillo, y encuentran finalmente un carnero ahí atado, que estaba enredado entre y bueno, ahí está el carnero para el sacrificio.
Ahora es interesante que esto tiene un símbolo, porque Abraham, Dios le dijo, no le hagas daño al muchacho, ya sé que me has obedecido. Pero ese cuchillo, digamos casi 2000 años después, Dios lo bajó sobre su propio hijo, en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Ahí sí, donde Dios Padre sacrifica a su único, al unigénito, por nosotros. Ahí sí se bajó el cuchillo. Y Cristo murió en la cruz. Muy bien, vamos a hablar un poquito de Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Hay poco dice la Escritura acerca de Isaac. Porque Abraham, se habla mucho de Abraham y se habla mucho después de Jacob, hijo de Isaac, y de los descendientes, pero poco se habla de Isaac. Pero Isaac fue el eslabón importante, necesario, digamos, para el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. Y acá hay un tema muy importante, que es cuando, ¿se acuerdan cuando Abraham le busca esposa a Isaac y se le encarga a su siervo, el más viejo de sus siervos, para que vaya a su familia, allá a la región de Mesopotamia, y que le tome una esposa de su familia, no porque él estaba viviendo ahí, todos los pueblos que vivían en Canaán eran todos idólatras, todos paganos. No le tomes, yo no voy a tomar, dice, una esposa para mi hijo de los hijos de Canaán, sino que yo te pido que vayas allá al norte y busques esposa. Finalmente, el criado se vuelve con Rebeca. Rebeca era la nieta de Nacor, hermano de Jacob, de Abraham. Así que vuelven con Rebeca. Y bueno, ahí donde Rebeca después queda embarazada. Y Génesis 25, a ver, vamos a leer esto porque es importante, ¿no? Génesis 25, del 21 al 26. Vamos a leer. Si alguien quiere leerlo, Génesis 25, 21 al 26. Rebeca era estéril. Igual que era Sara, la esposa de Abraham. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Hasta el 26, ¿no? Sí. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trababa su mano al calcañar a Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz. Fíjense que Dios le dijo, 2 naciones hay en tu seno. Ya estaban luchando, ¿no? Recién hablaban de Israel y de la lucha de Israel y de la guerra de Israel. Desde siempre viene del vientre de Rebeca. Yo le dije que Esaú después se convierte en Edom, que significa rojo por el guiso. Y bueno, de ahí surgen los edomitas, que después se juntan con los ismaelitas y se forman los pueblos árabes. Hoy musulmanes por la religión, ¿no es cierto? Y ahí está el enfrentamiento con los judíos de siempre, del vientre de Rebeca. Eso no va a cambiar. Hasta que Dios no diga basta, no va a haber paz allí en Medio Oriente. Habrá un tiempito y después vuelven otra vez y vuelven otra vez. Fíjate que dice que luchaban dentro del vientre, ya estaban en lucha. Pero acá algo importante que surge es la importancia de la primogenitura. En tiempos bíblicos era muy importante el primer hijo que nacía. Así que el primero que nace acá es Esaú. Y después Jacob viene enganchado del pie de Esaú, ¿no? Pero lo que va a suceder, a ver si tengo algo acá. Vamos a ver las características de uno y de otro, ¿no?
porque Esaú, si bien fue el primogénito, pero él va a despreciar su primogenitura y va a cambiarla por un guiso que le hace su hermano, un guiso rojo. Dijo, yo quiero ese guiso, y vende su primogenitura. Porque Dios ya estaba viendo el corazón, ¿no es cierto? Fíjense que dice que el mayor servirá al menor. O sea, Esaú iba a servir a Jacob, cuando tendría que haber sido al revés, porque siempre el primogénito era el que recibía los privilegios y el que era bendecido por su padre. En este caso, Jacob, en complicidad con su mamá, él se disfraza como si fuera su hermano Esaú, y Isaac va a bendecir a Jacob pensando que es Esaú. Pero todo está preparado por el Señor, ¿no es cierto? Porque Esaú en realidad despreció su primogenitura. Y eso fue muy grave delante de Dios. Así que, y fíjense que lo que después hace Esaú, Génesis 26, 34 y 35, y también en el 36:2, Génesis 36:2, 26, 34. Sí, 26, 34 y 35. ¿Vieron? Sí. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Él va a casarse con una mujer que era de los Eteos, ¿no es cierto? Y esto fue, fíjate, dice que fue amargura de espíritu para sus padres, para Rebeca y para Isaac. Fue aflicción, fue amargura, porque él fue a buscar una esposa, o sea que además de despreciar la primogenitura, él se busca una esposa fuera del pueblo de Israel, de los paganos. Y hubo aflicción de los padres por esto. Hoy sigue igual, porque hoy, si nuestros hijos se casan con alguien que no es del pueblo de Dios, alguien que no es cristiano, igual van a tener los padres aflicción de espíritu y van a angustiarse, porque saben que lo que les espera no es bueno, que el matrimonio ese no va a funcionar porque es un yugo desigual. Así que bueno. Aunque en la iglesia puede haber yugo desigual, pero bueno. Sí, lo hay. Además, en Hudson hemos conocido, en Hudson hay un muchacho que era creyente, se puso de novio y se casó con una chica inconversa. Resulta que siempre le decimos, vos tenés un Dios aparte, querido, porque Dios siempre lo ha mimado, ¿viste? Y el tema es que ella se convirtió y anda mejor que él en el Evangelio, ¿viste? Ya es maestra de niños, ya de esto hace años que están los dos juntos en la iglesia, ya en Hudson, ¿no? Pero es un caso, es una excepción, pero no es la regla. Si yo soy cristiano y tengo que buscar una novia, no la voy a buscar afuera, la voy a buscar dentro del pueblo de Dios. Amén. Esa es la idea. Eso es lo que pide el Señor, ¿no es cierto? Es esto mismo. Escuchado, ¿no? Los solteros dicen, amén. No lo veo muy entusiasmado los solteros. Bueno, aquí hay algo interesante. Fíjense, ustedes saben que los nombres bíblicos tienen un significado. Y el significado era importante. No es como hoy. Generalmente el significado del nombre bíblico habla de las características de la persona. Hablaba. Fíjense, acá están los significados de los 12 hijos de Israel o Jacob. Jacob, Dios le cambió el nombre por Israel en Peniel. ¿Se acuerdan cuando él tuvo ese encuentro con el Señor? Y luchó con el ángel de Dios, ahí que era Dios mismo. Y Dios le dijo ahí, voy a cambiarte el nombre, ya no te llamarás más Jacob, tu nombre es Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y has vencido. Eso significa Israel. Y bueno, de los 12 hijos de Israel, fíjense, Rubén significa miren un hijo, Simeón el que oye,
Leví unido a, Judá el que alaba a Dios, Dan, Dios es mi juez, Neftalí combatir con Dios, Gad llegó la buena fortuna, Aser significa feliz, Isaacar significa recompensa, Zabulón honrar o honor, José agregar uno, Benoni hijo de aflicción, Benjamín hijo de la mano derecha. Benoni y Benjamín es la misma persona, es el hijo de Raquel, el último hijo de Raquel. Ella da a luz y muere. Y ella le puso un nombre, Benoni, hijo de aflicción, porque murió después, pero su padre se lo cambió y le puso Benjamín, hijo de la mano derecha. Si juntamos todo estos significados y armamos una frase, queda así: contemplen al Hijo, óiganlo a Él, únanse a Él por fe, alábenlo, porque Dios es nuestro juez. Combatimos con Dios, Él nos da la buena fortuna, somos felices, pues Él nos recompensa, con el gran honor de habitar en su presencia. Él nos agrega a su familia, porque el hijo de aflicción es el hijo de la mano derecha. Ese es Jesús. Fíjense, Dios nos dejó este mensaje hace 3.700 años, a través del significado de los nombres de los 12 hijos de Jacob o de Israel, ¿no es cierto? Todo apunta, todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús, ¿no? Uno puede hacer un estudio en ese sentido y va a encontrar que el mismo Jesús dijo: todo el Antiguo Testamento habla de mí, dijo él en los Evangelios. Bueno, y antes de esto, el nombre de Jacob aparece en las genealogías, claro, de Mateo y de Lucas. Y tiene mucha importancia que sea mencionado con Abraham e Isaac, ocupando un lugar predominante en el reino. Finalmente, al igual que el resto de los patriarcas, aparece en Hebreo 11:21 como uno de los héroes de la fe. Fíjense, Jacob aparece como uno de los héroes de la fe. Hebreos 11:21. Muy bien, y aquí nos encontramos con José, que es el hijo mayor de Raquel. Después, cuando nace Benoni o Benjamín, y ella muere. Y José, porque era el hijo de Raquel, la que él amaba, porque los hijos de Jacob son de 4 mujeres. Entre ellas había 2 esclavas. Pero Jacob amaba a José porque era el primer hijo de Raquel, la que él amaba. Y la predilección de Jacob por José, ¿se acuerdan que José era muy soñador? Él veía, él tenía sueños, y los hermanos de él lo odiaban por eso, porque él era un soñador y porque además su padre lo amaba a él más que a los demás. Así que un día lo vendieron como esclavo y le dijeron a su padre que había muerto. Así que su padre quedó en angustia, en aflicción, pensó que realmente José había muerto, pero es vendido a sus hermanos a un grupo de madianitas que se lo llevan a Egipto y lo venden como esclavo. Pero al final Dios lo bendijo, dándole un lugar de autoridad que él pudo emplear aún para ayudar a sus compañeros de la cárcel, porque él lo ponen en prisión. Y Génesis 39, 21 al 23, por ejemplo, para ver qué es, cómo Dios lo usaba, ¿no? Génesis 39, 21 al 23, dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, estaba preso. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy,
para mantener en vida a mucho pueblo. Dios lo hizo, ¿no es cierto?, para traer a su pueblo a Egipto y para preservarlo, porque si no iban a morir en Canaán de hambre por la sequía que había. Así que José se los trajo y los mantuvo con vida, y ahí queda el pueblo, va a quedar el pueblo por 400 años. Bueno, ahí vemos a Jacob en Egipto, y los israelitas comienzan a multiplicarse en Egipto, y es el inicio de los 400 años de esclavitud. Porque después va a aparecer un faraón que no conocía a José, ni la historia, y el tema es que ellos se multiplicaban y se multiplicaban. El faraón tuvo miedo, pues se estaban multiplicando demasiado los israelitas. Y así que los convierten en esclavos y los ponen a construir las ciudades de Ramsés y Pitón. Así que vamos hasta que Dios va a llamar a Moisés para librar al pueblo de la esclavitud de 400 años, ¿no? Y aquí vamos a ver esta parte. Los israelitas son oprimidos allí, y después vamos a hablar de Moisés y la conquista de Josué. Aquí abajo tienen algunas fechas. El Éxodo, por ejemplo, lo ubicamos 1280 a.C. Esto no son fechas exactas porque no hay una fecha exacta de esto. Recién desde la monarquía, desde el primer rey va a haber fechas exactas, pero no antes. Son fechas aproximadas, pero son muy reales. Y 1280 es el Éxodo, la conquista, cuando Josué entra a la tierra, más o menos del 1240 al 1200 a.C. Así que vamos a hablar un poco de Moisés. Yo tenía algo más. Éxodo, a ver. Había un versículo que les quería mostrar, pero no lo encuentro. Bueno. Los israelitas se multiplicaron tanto que el faraón tuvo miedo, ¿se acuerdan? Y mandó a que maten a todos recién nacidos de los israelitas, de los hebreos. Esto lo vemos en Éxodo 1, del 15 al 22, está toda la historia. Y vamos a hablar un poco de Moisés entonces. Hay 3 etapas en la historia, o 3 periodos de la historia de Moisés, de 40 años. Él vivió 40 años en Egipto, en la corte del faraón, ahí aprendió, fue educado. Su educación incluía el atletismo, el arte, la escritura, varios idiomas, las leyes, la filosofía. Aprendió todo eso en Egipto, porque Egipto era el imperio por excelencia en ese tiempo y era de excelencia todo. Así que él aprendió ahí, estuvo 40 años, hasta que él, ¿se acuerdan?, mata a un egipcio porque estaba tratando mal a un israelita, y entonces ahí huye al desierto. Y está 40 años en el desierto dedicándose al pastoreo de ovejas. Ahí se casa con Séfora, tiene hijos, y ahí tiene relación aún también con su suegro Yetro. Y después, o sea que él tenía 80 años cuando Dios lo llama y lo envía a libertar a su pueblo. Y ahí son 40 años en el desierto hasta que él muere a los 120. Así que son 3 etapas de 40 años. Uno puede decir que en esa etapa en el desierto Dios lo trató a Moisés por 40 años, además de lo que él había recibido en Egipto, pero fundamentalmente el trato que él recibió allí en el desierto de Madián, y ahí es cuando después Dios lo llama, de la zarza ardiendo que no se apagaba, ¿no? Y cuando Dios lo llama, Moisés empieza a poner excusas, ¿no? Y esto lo tenemos
en el capítulo 3 de Éxodo, cuando Dios los llama. 3 y 4 es cuando Dios llama a Moisés. Acá hay algunas de las excusas de Moisés. Cuando Moisés le dice al Señor: ¿quién soy yo para enfrentarme a Faraón? ¿En nombre de quién me presentaré delante de mi pueblo? Los israelitas no creerán que yo soy mensajero de Dios, no tengo facilidad de palabra. Ahí cuando Dios le dice: bueno, yo voy a estar contigo. Y Moisés, Aarón, tu hermano, va a ser el que va a hablar. Vos le vas a decir lo que va a tener que decir. Pero Dios le asegura que él iba a estar que él lo iba a acompañar y no iba a estar solo. Y así viene el tiempo donde Dios va a libertar a su pueblo, pero ahí donde aparecen las plagas, ¿no? Dios va a enviar plagas. Es interesante lo de las plagas, porque las plagas fueron plagas o señales, 10 plagas, fueron dirigidas contra los dioses egipcios. Todas las plagas que Dios envió, salvo la última, la muerte de los primogénitos, fueron plagas que estaban relacionadas con los dioses. Cada plaga representó un ataque sobre un objeto de adoración de Egipto. Por ejemplo, el río Nilo, ellos lo adoraban, el dios del sol, Ra, la diosa rana, Aj, el dios mosca, Huachit, el dios que los protegía de las langostas, el dios Set, y el faraón mismo era considerado un dios. Así que los egipcios no tenían en cuenta al Creador y lo habían sustituido por la creación de Dios. El Dios de Israel se mostró contra los dioses de Egipto en las plagas que le envió. Es muy interesante. Y finalmente el faraón los deja ir con la muerte de los primogénitos, ¿no? Muere el primer hijo y aún el primer animal de hasta el hijo del faraón muere en esa plaga de la muerte de los primogénitos. Y en toda casa de egipcia hubo un muerto, menos en la casa de los israelitas, porque Dios les había dicho que pinten los dinteles de las casas y los postes con la sangre de un cordero que tenían que sacrificar. Y ese cordero lo tenían que asar, y esa fue la primera Pascua. Éxodo 12, esa fue la primera Pascua, que es cuando Israel sale de Egipto y celebran la Pascua. La Pascua y la muerte de los primogénitos llevaron este enfrentamiento a su punto culminante con Faraón. Mediante la muerte del hijo mayor de cada familia se dio a conocer a los egipcios el juicio del Dios de Israel. Por contraste, los israelitas en sus hogares adquirieron conciencia del poder redentor de Dios, porque ellos vieron que había muerto un hijo en cada hogar, menos en el hogar de ellos, porque ellos cumplieron con lo que Dios les dijo, que pinten con la sangre del cordero. Y Éxodo 12:13 dice: y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y verán, y yo veré la sangre, le dice Dios, y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ese significaba la palabra Pascua, pasar por alto. Yo voy a pasar por alto, le dice Dios, la casa de ustedes. Y hoy es igual, porque en ese tiempo era la sangre de un cordero en los dinteles de las puertas, pero hoy es la sangre del cordero del Hijo de Dios, de Jesús. Aquel que ha creído en Jesús tiene la sangre pintada en su corazón, ¿no es cierto? Y Dios pasa por alto nuestros pecados cuando ve la sangre del cordero pintada en nuestros corazones. Todo apuntaba ahí, ¿no es cierto? Muy bien, así que salen de Egipto y la vía más corta de Egipto a Canaán era un camino que no está acá, pero queda todo por la costa. Era el camino más corto. Sin embargo, Dios los guía por otro camino, que era el más largo. Y ahí no se sabe exactamente cuál es la ubicación del Sinaí, todos lo ubican por acá. Acá estaría el monte Sinaí. Así que ahí está todo el recorrido que ellos
fíjense esta vuelta que dan, ¿no? Y así hasta que finalmente llegan ahí y entran después con Josué. Pero estos son 40 años. 40 años de recorrido por el desierto a causa de la desobediencia, de la idolatría. Y eso hay mucha enseñanza ahí para nosotros, ¿no? Y ahí es justamente en el Sinaí es cuando Dios va a celebrar el pacto mosaico, ¿no? Que es el pacto de la ley. Así como había establecido un pacto con Abraham y la señal había sido la circuncisión, ¿se acuerdan? Se seguía con eso. Ahora Dios había liberado a los israelitas y pactado con ellos como nación, dándoles la ley. Y la ley, ahí es, tendríamos que ir a Éxodo 19, del 5 al 8. Y Dios le dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y en el 20 está el resumen de la ley, que son los 10 mandamientos. Para los israelitas era lo más importante. O llamado el decálogo, ¿no? Porque son 10 mandamientos. Ellos tenían que cumplirlos si querían ser la nueva nación que Dios iba a formar. Si ustedes me obedecen, Dios les dijo, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y no fue así, porque Israel desobedeció a cada rato. Siempre fue un pueblo desobediente. Y en algún momento Dios les dice, yo no los elegí porque eran los mejores. Los elegí porque yo los elegí, porque los amé. Yo, pero no porque son los mejores. Y ellos se pensaban siempre, los fariseos en tiempo de Jesús, se pensaban que era la élite de todo, ¿no? Y por eso despreciaban a todos. En Gálatas 3, esto nos lleva al Nuevo Testamento, ¿no? Y en Gálatas 3, del 19 al 29, pero vamos a leer solo el 24, Gálatas 3, 24, nos encontramos allí cuál fue el propósito real de la ley. ¿Por qué Dios le da la ley a los israelitas allí? Pero en realidad había un propósito de Dios que iba a venir mucho más adelante, pero que en realidad siempre fue así, porque en realidad siempre Dios buscó la obediencia del pueblo. Y, a ver, vamos a leer Gálatas 3, 24. ¿Quién lo puede leer? De manera que la ley ha sido nuestro gallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Claro, la ley, en realidad, Dios dio la ley, dice la Biblia, para que el pecado se manifieste. La ley fue dada para que yo me reconozca como un pecador. ¿Por qué? Porque no la puedo cumplir. Nadie puede cumplir la ley que Dios dio. Nada más, vamos a fijarnos nada más que en los 10 mandamientos, pues está el resto de la ley. Pero los 10 mandamientos, nadie en este mundo los puede cumplir. Siempre. Nadie. Porque en Santiago dice que si transgredo uno de los mandamientos, transgredo todos. Quiere decir que si yo soy un mentiroso, soy también un adúltero, soy un asesino, no matarás. Así que la demanda de Dios es perfección. Yo tengo que cumplir todo. Nadie puede cumplir la ley. Entonces, al no poder cumplir, al yo darme cuenta que no puedo cumplir la ley, lo único que me queda es recibir la gracia. Recibir lo que Jesús hizo en la cruz. ¿No es cierto? Es por eso que la ley fue nuestro tutor, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo. Lo que Pablo está hablando es haciendo una figura, porque en ese tiempo era un esclavo. Los esclavos acompañaban al hijo del amo, digamos, al colegio, ¿no? A que reciba la enseñanza. Por eso dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y el esclavo hacía eso. Llevaba al chico hasta allá y lo dejaba ahí. La ley sirve para eso, para llevarnos a Cristo. Porque a través de la ley me doy cuenta que no puedo cumplir con Dios,
sus demandas. Así que lo único que me queda es aceptar el don de Dios, la gracia de Dios, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Él dijo, todo está cumplido, está todo hecho, la deuda está pagada, así que simplemente Él murió en mi lugar y Él cumplió lo que nosotros no podíamos cumplir. Esa es la importancia de la ley para nosotros hoy. Por eso esto hay que leerlo siempre a la luz del Nuevo Testamento, como alguna vez dijimos, para poder interpretarlo, ¿no es cierto? ¿En qué estamos? Estamos complicados. Bueno. Bueno, cuando finaliza Moisés, acá están los 10 mandamientos. Esto es interesante. Fíjense que, aunque la ley fue designada para gobernar la conducta de un pueblo, en este caso los israelitas, este pasaje está en singular. Fíjense, Dios le habla a cada uno, no a un pueblo en general. Dice, amarás a Dios por encima de todas las cosas. Me habla a mí. No tomarás el nombre de Dios. Le habla a cada uno. No habla en general. Santificarás la fiesta, honrarás a tu padre y madre, y así, todos son así. Depende, ¿por qué? Porque el carácter de un pueblo depende de la conducta personal de cada uno de sus integrantes. Con la iglesia pasa eso, ¿no es cierto? Depende de cada uno de los integrantes cómo es la iglesia. Y del pastor, pero bueno, es uno más de la iglesia, el pastor, así que es interesante darse cuenta de eso, ¿no? Que los mandamientos son para mí y yo los tengo que cumplir, cada uno individualmente y personalmente. Cuando Moisés finaliza con su ministerio, acá estaba el propósito de la ley, bueno, acá estaba, y el texto que leímos de Gálatas 3, 24, allí nos conduce la ley. Así que Moisés va a dejar a Josué para que Josué sea el que entre en la tierra y la conquiste, porque recuerdan que Dios le había dicho a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida por esa rebelión que tuvo cuando él golpeó enojado la roca para que saliera agua. Dios le dijo, pero lo hizo enojado y Dios le dijo que por eso no iba a entrar a la tierra prometida, que iba a verla, pero que no iba a entrar. Y los que entraron no fueron los que salieron de Egipto, esos murieron todos en el desierto. Los que entraron fueron sus hijos, y solamente 2 de los viejos, Josué y Caleb, que fueron los que habían entrado a reconocer la tierra y habían venido con un buen informe. Pero el resto dijeron, no, porque ahí están los gigantes, nos van a devorar. Y ellos 2 dijeron, vamos a entrar porque vamos a comerlos como pan. Y bueno, finalmente no sucedió, pero Dios les prometió que ellos sí iban a entrar. Y a Caleb se le dio la tierra que él pidió, que él había recorrido mientras estuvo allí. El libro de Josué lo podemos dividir en 3 partes. Los capítulos 1 al 4, que son los primeros movimientos de Israel en Palestina, cuando ellos cruzan el Jordán en seco. Después del 5 al 12 está todo el resumen de las campañas en cuando conquista ciudades de Jericó y Jai son las 2 primeras, y después sigue el resto de la conquista. Y después de los capítulos 13 al 24 está la distribución de la tierra. Josué distribuye la tierra entre las 12 tribus de Israel, y hay unos consejos finales allí. A ver si podemos leer algo. Vamos a decir esto. Hay 4 acontecimientos importantes. Cuando Israel entra a la tierra prometida, hay 4 acontecimientos importantes para que Israel se diera cuenta de que estaba en la tierra de la promesa. Hay que ponerse en el lugar, ¿no? Son 40 años en el desierto, hasta que finalmente, después de 40 años, aunque los que entraron fueron los hijos los que salieron, pero ahí entran a la tierra prometida. Y ya Moisés le había hecho advertencias de qué es lo que iba a ocurrir cuando ellos entraran en la tierra. ¿Se acuerdan que por 40 años Dios le dio el maná? 40 años les cayó el maná.
Cuando entraron a la tierra prometida cesó el maná. Y ya Dios les había dicho que iban a comer el fruto de la tierra. A ver, entonces, hay 4 cosas importantes. En Josué 4, 8 y 9, allí vemos a Josué que va a levantar 2 montículos de piedra, de 12 piedras, según las 12 tribus de Israel. Un montículo en el medio del Jordán, y otro montículo igual en el campamento de Israel, cuando pasa el Jordán y se establece un campamento, y ahí levantan como señal. Y hay varios ejemplos así en el Antiguo Testamento de las señales que el pueblo deja. Son señales para los hijos fundamentalmente, ¿no? Las señales son para que los hijos vengan y pregunten, ¿qué significa eso? Bueno, mira, esas piedras son así, ¿por qué? Porque el pueblo, Dios hizo que el río se abriera, lo mismo en el Mar Rojo, que el río se abriera y pasara el pueblo en seco. Las señales son recordatorios y son generalmente para enseñar a la generaciones que vienen. Esto significa tal cosa. Igual que pasa con la Pascua judía, ¿no es cierto? Dios le encargó que sea una fiesta familiar. Y el padre de familia hace el relato de la liberación, lo hace con los alimentos que tienen ahí, el cordero y todo. Entonces, como que cada alimento tiene un significado. Y un poco le está enseñando a sus hijos lo que Dios hizo con el pueblo, ¿no? La liberación del pueblo. Esa es la idea de la Pascua. Es una fiesta familiar. Ahí vemos a Jesús que se reunió en familia, con sus 12. Y siempre hay un jefe de la familia que es el que enseña todas las cosas a través de los alimentos. Esos mismos alimentos los usó Jesús, los usaron Jesús con sus discípulos en esa última cena, esa Pascua que celebraron, donde ahí vemos al Señor que instituye la Santa Cena, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver después. Bueno, vamos a hablar un poquito, ahí están los 4 acontecimientos, ¿no? No, terminé de decir. Levantaron 2 recordatorios de piedra, después observaron la circuncisión, se circuncidaron, todos los que tenían que circuncidarse, celebraron la Pascua, todo eso está en Josué 5, y el anterior está en Josué 4. Josué 5, se celebraron la Pascua y cesó el maná, y empezaron a cultivar la tierra y a vivir de lo que la tierra les daba. Muy bien. Vamos al tema de la formación del pueblo de Israel, porque ahora ya están en la tierra prometida. Después de tanto tiempo, están en la tierra prometida. Hablemos un poquito de la fe de Israel y del monoteísmo, ¿no? La fe de Israel, Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto es lo que el judío hoy tiene en la... que no me acuerdo el nombre ahora, se me fue, pero bueno, viste que pone es una cajita que pone en los postes de las puertas, porque Dios le dijo, y ellos lo tomaron literalmente, que tenían que enseñarle a sus hijos, ¿no es cierto? Y estarían como frontal entre sus ojos. El judío ortodoxo usa la cajita acá, donde tienen este texto adentro, un papelito con este texto en hebreo. Igualmente en los postes de las casas. Eso lo hacen más los judíos ortodoxos, pero es lo que Dios le dijo y ellos lo toman. Llama, creo que se llama Israel. El Shema Israel, claro. Oye Israel, el Shema Israel. Y ellos adoran eso, así que bueno. Pero bueno, siempre Israel fue el pueblo de un Dios. Y la religión de Israel, no se apoya en las tradiciones teológicas, sino en el recuerdo de experiencias históricas interpretadas y respondidas en fe. Esto es muy importante. Israel creyó que Yahvé o Jehová, su Dios, le rescató con mano fuerte de Egipto, hizo de él su pueblo elegido por medio de un pacto.
Fíjense que son todas experiencias que Israel vive con Dios. No es que tienen algo filosófico, ¿no es cierto? Por eso dice, no se apoya la fe de Israel, su religión, en abstracciones teológicas, en ideas, sino que son cosas que vivieron ellos. Todo fue vivido, experimentado, una experiencia, aún desde que estuvieron esclavos en Egipto, desde que salen, lo que Dios hizo con ellos, los 40 años en el desierto, los milagros que hizo, el cruce del Mar Rojo, del Jordán, todo eso fueron experiencias vividas, experiencias históricas. Por eso siempre decimos que este Dios es el Dios de la historia, el Dios que intervino en la historia humana, intervino en la historia de Israel, no como otros pueblos que es todo abstracto, otros pueblos, porque los otros dioses no existen. Así que es todo abstracto, ¿no es cierto? Son ideas, son creencias, pero no hay nada concreto. Israel tiene cosas concretas, milagros que Dios hizo en el pueblo. Por eso dice que ellos creían realmente que Dios les había rescatado con mano fuerte y con brazo extendido, dice la Biblia, hizo de él su pueblo elegido por medio de un pacto. La cajita se llama tefilín. El tefilín, los tefilín, exacto. No, se me tildó esto, esperen que no. Bueno. Esperen un cachito. Lo abrimos de nuevo. ¿Dónde andamos? Por acá, ¿no? Acá. Vamos a ver ahora la forma del pacto que Dios hace con Israel. En realidad, ese pacto que Dios establece con Israel no era nuevo para Israel, porque todos los pueblos de alrededor usaban la misma forma del pacto. Y Dios utiliza lo que Israel ya conocía. Un pacto con dos partes. Un preámbulo donde Dios se da a conocer: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud, y ahí empiezan las estipulaciones, las obligaciones, y ahí empiezan los mandamientos. Generalmente un pacto en esa época era así. Los pactos que tenían los otros pueblos que rodeaban a Israel, y aún pueblos anteriores a Israel, usaban esta forma de pacto. Y Dios usa la misma forma, para que no sea algo muy diferente a lo que conocían ellos. Y así estaban las obligaciones que tenían, porque el pacto era siempre, no era un pacto entre iguales, era un pacto entre un rey y su vasallo, digamos, sus siervos. Y este es igual, es un pacto entre Dios y ellos, ¿no es cierto? Es un pacto desigual, el pacto no es igual, sino que hay un Dios todopoderoso y está el pueblo. Así que el pueblo tiene que cumplir las obligaciones que tiene para con su Dios. Y después hay bendiciones y maldiciones. Deuteronomio 28, es interesante esto, del 1 al 14 están las bendiciones, no lo vamos a leer, están las bendiciones si ellos obedecían el pacto de la ley. Y son 14 versículos. Deuteronomio 28, del 1 al 14. Y del 15 al 68 está la lista de las maldiciones que iban a recibir si no obedecían. Fíjense, son 14 versículos contra 53 versículos de las maldiciones que iban a recibir si no cumplían con la obligación del pacto. Cosa que Israel no hizo. Es por eso que después llevado en cautividad. La forma revelada en el pacto es una teocracia. Teo, Dios. No es una democracia. Es teocracia, Dios es el rey, es el soberano del pueblo. Y ellos le rinden obediencia, le tienen que rendir obediencia a través de ese pacto, ¿no es cierto? La teocracia siempre fue el modelo del pacto.
En Cristo Jesús se cumplen las promesas del pacto con Abraham. Y ahí se puede leer Lucas 1, 54-55, 72-75. Y también se cumplen las estipulaciones del pacto mosaico, con Moisés. También la religión de Israel fue monoteísta, un solo Dios, algo totalmente diferente en esa época, porque todos los pueblos que rodeaban a Israel eran politeístas, creían en muchos dioses. Y es por eso que esto se manifiesta en el primero de los mandamientos, ¿no? Que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo, que habla de las imágenes: no te harás imagen de ninguna cosa que haya en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra. No te inclinarás ni las adorarás. Así que estaba establecido ya esto, de que Dios es un Dios personal que se relaciona con el hombre de manera personal. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto con brazo extendido, ¿no? Muy bien, cuando Israel entra a la tierra, con Josué reparte la tierra entre las 12 tribus, y ahí empieza una historia que es: Israel va a funcionar por 200 años aproximadamente como un sistema de tribus. Y hasta que empieza después la monarquía. Pero por 200 años fueron tribus con un pedazo de tierra cada una de ellas. Y las instituciones de la tribu fueron estas. Estaba el santuario, estaba el arca del pacto, y estaba el calendario hebreo y las fiestas judías. Ahí tenemos el sistema de tribus, ahí está el reparto de la tierra, entre las 12 tribus. Algunas han quedado del otro lado del Jordán, y otras en la parte de Palestina, y ahí están las 12 tribus de Israel. Israel existió, como dije, más o menos por 200 años como un sistema de tribus con una tenue organización, porque había que unir a 12 tribus. Estuvieron unidas, pero gracias a ¿qué? Al pacto. Lo único que las unía era el pacto que Dios había hecho a través de la ley. La ley que estaba en los 5 primeros libros de Moisés. Cuando hablamos de la ley, hablamos del Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés. Así que estaban unidas por el pacto, ¿no? Pero hasta ahí llegaba la cosa. En cada tribu había ancianos o jueces, y cada tribu estaba representada además por un jefe o por un príncipe. Por ejemplo, Éxodo 22-28 nos marca esto. Y en tiempos de peligro, Dios levantaba lo que llamó un juez, un hombre sobre el que caía el Espíritu del Señor, y el Señor los libertaba de la opresión que había. Esta es la época de los jueces. Pero antes de esto, vamos a hablar de las instituciones que había en las tribus. Lo principal era el santuario. El eje central era el santuario o el tabernáculo que el pueblo había levantado en el desierto. El eje central del pueblo israelita, de toda su historia, fue el tabernáculo. El santuario, que contenía el arca del pacto y el trono del Dios invisible, porque ahí Dios habitaba, literalmente, ahí donde está el humito, ahí donde Dios habitaba, en medio de ellos. La Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, pero en ese tiempo sí, Dios habitó allí, porque todo eso era un símbolo, y todo apuntaba a Cristo, todo. Apuntaba hacia adelante. Acá hay mucho que hablar, sino del tabernáculo se puede hablar todo un día. Y de su simbolismo, cómo apunta a Cristo, ¿no? Y el arca era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Al principio fue una tienda como esa que estamos viendo, que se trasladaba, era portátil, se trasladaba porque los israelitas, Dios los llevaba de un lugar a otro, de día y de noche. Hasta que se construye el templo, el primer templo construido por Salomón. Y entonces el templo pasa a ocupar el lugar del tabernáculo. Esta es la descripción del tabernáculo
o también el templo, y esto se describe con lujo de detalle en Éxodo 25, capítulo 25 al 31, están todas las indicaciones que Dios le da a Moisés para construir el tabernáculo de reunión. Estaba formado por el lugar santo, con 3 cosas: estaba el candelero allí, estaban los panes de la proposición, 12 panes representando a cada tribu de Israel, era lo que comía el sacerdote, y estaba el altar del incienso. Acá había un velo y acá había otro. Este velo separaba el lugar santo del santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y ahí vamos a ver el arca. Estaba el arca del pacto, donde estaba ahí donde Dios descendía y hablaba con Moisés y aún también con Aarón y con el sumo sacerdote. Cuando entraba una vez al año, entraba a ese lugar, era el día de la expiación, y ahí entraba con sangre. El arca del pacto era una caja rectangular de madera cubierta con oro por dentro y por fuera, con 4 anillos, ¿no? Porque era para transportarla. Y arriba había una tapa de oro puro que se llamaba el propiciatorio, y estaba hecha de una misma, ¿cómo digo? Una misma pieza, con querubines que se enfrentaban, 2 querubines que se enfrentaban con sus alas y miraban hacia abajo, miraban hacia el propiciatorio. El propiciatorio es símbolo de Cristo, ¿no? Porque ahí donde se derramaba la sangre, y es donde miraban los querubines, y bueno, hay mucho, podríamos decir, del propiciatorio. Cristo es nuestra propiciación, dice el Nuevo Testamento, ¿no? Por nuestro pecado. Fue propicio a nosotros. Muy bien. No quiero extenderme tanto. El sacerdocio, acá era otro de las instituciones, de las tribus. Era el clero y el culto. El sacerdote oficiaba con 2 responsabilidades: ejecutar los ritos religiosos y ser intermediario entre Dios y el pueblo. Eso es ser un sacerdote. Ser un sacerdote es ser intermediario entre Dios y el pueblo. En realidad el significado era un sacrificador. Era el que sacrificaba los animales que traía el pueblo, no los sacrificaban la gente del pueblo, se lo traían. Los sacerdotes eran los que sacrificaban en el altar. Así que eran los intermediarios entre Dios y el pueblo. Hoy Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Nosotros somos hoy los intermediarios entre Dios y la gente, ¿no? Dios llega a la gente a través nuestro. El culto de Israel no se centraba solo en un sistema de sacrificios, sino en grandes fiestas al año. Si nosotros leemos en Éxodo 23, del 14 al 17, ahí se enumeran 3 fiestas. Se habla de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta de las cosechas. Se resume así. Y ahí tenemos el calendario hebreo de 12 meses. Cada 2 o 3 años se intercalaba un mes suplementario, por el calendario era lunar, y había que compensar el retraso del ciclo lunar sobre el año solar. Bueno, ahí hay todo un trabajo y se agregaba un mes más. Pero ahí están las fiestas, en los meses que correspondían. En realidad acá hay 9 fiestas, pues acá se agregan las fiestas de Purim, que surge del libro de Esther, al principio no estaban, y la fiesta de la dedicación, que es del tiempo de los macabeos. Eso lo vamos a ver cuando veamos el periodo intertestamentario. Estamos hablando del siglo III antes de Cristo. Allí estuvieron los macabeos, que son los que liberan y los que dedican el templo que había sido profanado por Antíoco Epífanes, el griego. Así que él había ofrecido un cerdo ahí, así que después los macabeos son los que triunfan, los liberan a Israel de la opresión de los griegos, y ahí dedican otra vez el templo
Y esa es la fiesta de la dedicación, o Hanukkah, se conoce hoy como Hanukkah también. Bueno, ahí están las fiestas. Las fiestas fueron siempre fundamentales para Israel. Más allá de los sacrificios, las fiestas durante el tiempo de las tribus. Ahí está la Pascua, los panes sin levadura, Pentecostés, Año Nuevo, Rosh Hashanah, para el judío, Día del Perdón, Día de la Expiación, la fiesta de las enramadas o los tabernáculos, ahí donde recuerdan que vivieron en tabernáculo en el desierto 40 años, la fiesta de la dedicación que dijimos y la fiesta de Purim que sale del libro de Esther, y la fiesta de las primicias también. Muy bien, estas son las instituciones de las tribus. Y ahora viene el tiempo, inmediatamente, viene el tiempo de los jueces. Mientras estaban las tribus funcionando, es el tiempo de los jueces, 200 años. Tanto el libro de Josué como el de Jueces están íntimamente relacionados y ambos describen el tiempo de Israel antes del establecimiento de la monarquía. Pero con contraste, porque el tiempo de Josué fue un tiempo de conquista. El tiempo de los jueces se caracterizó por la apostasía del pueblo, que hacía abandono de la fe, y ahí venía la ira de Dios y el castigo. Y ahí cuando ellos rogaban a Dios y Dios les levantaba un juez o un libertador, quiere decir, alguien sobre el cual reposaba el Espíritu de Dios. Y hay 13 jueces, acá dice 12 porque no agrega a Barak, ven que está acá, fue Débora y Barak, está considerado como otro juez más. Así que son 13 jueces, el último es Sansón, el primero Otoniel, el último Sansón. Un tiempo de transición de 200 años, en tiempos de peligro Dios le levantaba un juez, un libertador, sobre el que venía el Espíritu del Señor, reunía a las tribus y rechazaba a los enemigos. En ese tiempo fueron atacados por los mesopotámicos, por los moabitas, los filisteos, los de Canaán, los madianitas y aún también por los amonitas. Ellos venían, les robaban lo que cosecharon, lo dejaban sin nada, los oprimían. ¿Pero eso por qué? Dios era por el castigo de Dios, la ira de Dios, por su desobediencia, por el abandono de la fe. Entonces rogaban a Dios y Dios les levantaba un libertador. Así fue por 200 años. Fue el tiempo de los jueces. Y ahora viene un tiempo de transición entre el tiempo de los jueces y la monarquía. Y ahí lo vemos a Elí como sacerdote y juez. Ese es un tiempo, el tiempo que estuvo Elí como sacerdote. Eso lo vemos en primera de Samuel 1 al 4, o sea, los primeros 4 capítulos. Y el lugar donde estaba el arca del pacto era Silo. Ahí está, ahí tiene a Silo, está ubicada acá. Por ese tiempo, Silo fue el lugar, vamos a decir, donde Dios habitaba, ¿no? El lugar donde estaba el tabernáculo. Estuvo en Silo. Y aquí tienen a Jerusalén, para relacionarlo. Silo está ubicada a 45 kilómetros de Jerusalén. Jerusalén todavía no funcionaba, no estaba Jerusalén como centro religioso, porque recién con David va a conquistar a Jerusalén, estaba a manos de los jebuseos, de ahí viene el nombre. Y ahí donde David va a conquistar a Jerusalén, va a comprar un predio, que era el predio donde Abraham ofrecía a su hijo Isaac, y ahí donde su hijo Salomón va a construir el templo. Pero hasta ahora, Silo era el centro religioso de las tribus. Todos iban ahí a adorar. El sumo sacerdote era Elí. Ahí donde Ana, la mamá de Samuel, lo lleva a Samuel, porque ella había orado por un hijo y la promesa de Dios fue que ella lo iba a dedicar al Señor. Así que lleva a Samuel allí donde estaba Elí, era el sumo sacerdote, y estaban también los hijos de Elí, que eran un desastre total. Por eso que la religión de Israel se hallaba en decadencia máxima cuando gobernaba Elí. Este no supo enseñar a sus hijos la reverencia hacia Dios, tal como Moisés lo había establecido, ¿no? Y de los hijos de Elí, Ofni y Fines, se dice que no tenían conocimiento de Jehová. Primera de Samuel 2:12.
No obstante, el padre les permitió asumir responsabilidades sacerdotales y aprovecharse del pueblo que acudía a los sacrificios y la adoración. Ellos se quedaban con las cosas que traía la gente, con las ofrendas que traía, se las quedaban ellos. Bueno, hacían un desastre. Aún ellos tenían relaciones con mujeres en el tabernáculo. Bueno, todo un desastre total. No solamente le rogaban a Dios, sino que además hacían otras cosas que eran más, ¿cómo decirlo? Se comportaban tan mal que a la gente repugnaba llevar los sacrificios a Silo. Así que no nos tiene que extrañar que Israel se fuera degenerando y corrompiendo cada vez más. Esta atmósfera religiosa en Silo fue el ambiente que rodeó a Samuel, porque Samuel fue desde chiquitito ahí, y estuvo rodeado de ese ambiente, de los hijos de Elí. Sin embargo, Samuel no se contaminó. Eso es lo que tenemos que aprender de la niñez y su adolescencia. Él no se contaminó con lo que tenía al lado, sino que Dios ya lo había elegido. Y Samuel, él fue un profeta, fue un sacerdote y fue el último juez, digamos así, de Israel, porque mientras el arca estuvo en Silo, los filisteos la capturaron, el arca, que era donde Dios habitaba, y eso lo leemos en los capítulos 4 y 5 de Primera de Samuel, y en los capítulos 6 y 7 vemos cómo ellos devuelven el arca. Vuelve el arca a Silo. Y fue muy, muy importante en la vida de Samuel porque él ofició como principal sacerdote y también adquirió renombre como profeta y estableció escuelas de profetas que influyeron después en los reyes de Israel por generaciones. Es interesante leer en 1 Samuel 12, 3 al 5, porque Samuel mismo hace una descripción de su conducta. ¿Cómo fue su conducta? 1 Samuel 12, del 3 al 5, les dice... perdón, estoy en 2 Samuel. Dice, fue un discurso de Samuel al pueblo, ya medio al final. Le dice, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado coima, para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. La conducta de Samuel fue intachable. Sin embargo, sus hijos igual no salieron buenos. Esto es interesante de verlo, ¿no? Porque, a ver, vamos a compararnos por un momento los pastores con que eran los líderes allí, ¿no es cierto? Elí era el líder y Samuel era el líder. Y sus hijos, bueno, los hijos de Elí peor, pero los hijos de Samuel tampoco anduvieron en los caminos que él anduvo. Después se lo va a decir el pueblo a Samuel, ahora, que es cuando viene el nacimiento, ya estamos finalizando, ya estoy. Y entonces Israel, vamos a ver Israel, bueno, este fue un gobierno eficaz, el de Samuel, y es interesante porque el cananeo fue desterrado de Israel bajo la influencia de Samuel. 1 Samuel 7, 13 y 15, dice, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel.
Y el 15 dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Los filisteos estaban donde está la franja de Gaza hoy. Esa fue siempre una espina de Israel. Que Israel, los judíos nunca se lo pudieron sacar encima. Hoy son los palestinos, que están ahí, en el territorio de Gaza. Ahí estaban los filisteos. Bueno, finalmente Israel pide al rey, eso lo leemos ahí en 1 Samuel 8. De mala gana, Samuel escuchó y finalmente accedió a la voz de Israel que le pedía un rey, porque Dios le dijo que escuche al pueblo, sí, y que unja a un rey. Y es por eso que él accedió. 1 Samuel 8, 7 y 9, dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Mientras estaban las tribus de Israel, el rey era Jehová, el Señor reinaba de alguna manera. Levantaba a los libertadores, los jueces, pero finalmente ellos dijeron que querían tener un rey como tenían los demás pueblos, que eran idólatras. Pero estaba todo dentro del plan de Dios también, ¿no? Finalmente Dios le dijo, accede a lo que te piden. Y el primer rey que es ungido es Saúl. 1 Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Esa es la unción sobre Saúl. Saúl dirigió a la nación en muchas victorias militares, era un hábil jefe militar y se ganó la aclamación del pueblo. Él tenía además el apoyo espiritual de un profeta de renombre como era Samuel, quien aseguró al pueblo y al rey que intercedería por ellos. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que estaba mal en Saúl? Estaba mal su corazón. O sea, por afuera todo bárbaro, pero estaba mal su corazón y finalmente él va a desobedecer. El éxito que tuvo no aminoró sus debilidades, porque estaban en su corazón o en su carácter en realidad. Y estas se manifestaron en su impaciencia cuando no esperó a Samuel y él ofreció un sacrificio porque los filisteos se le venían encima. Samuel le había dicho que lo espere, que él iba a venir, porque el que ofrecía los sacrificios era el sacerdote, no era nunca el rey. Y eso estaba escrito ya desde Moisés. Y él se asustó, no esperó a que Samuel viniera y él ofreció el sacrificio. En el momento que estaba ofreciendo el sacrificio, apareció Samuel, ¿no? Y ahí le dijo Samuel, por ejemplo, 1 Samuel 13, 14, le dice, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, ese era David, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Él pensó que hacía bien. Y después va a haber otra desobediencia. También en 1 Samuel 15, versículo 16, porque Dios le había dicho que destruya todo lo de Amalek. Había que ir a enfrentarlo y había que destruir todo, matar a todos y no quedarse con nada, ni con gente, ni con animales, nada. Y dice, entonces dijo, y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque cuando viene Samuel, escucha unos ruidos de oveja, de cabra, y dice, ¿qué son esos animales? No, son los que trajimos de Amalek. Fíjense que la intención de Saúl era buena. Él dijo, estos animales los trajimos como parte del botín para ofrecerlos al Señor en sacrificio. Eso no era lo que Dios le había pedido. Dios le dijo que destruya todo. Es interesante eso, porque eso vamos a trasladarlo a nuestra vida, ¿no? Hoy, a la vida de la iglesia. Digo, Dios nos marca un camino
y nosotros agarramos otro porque nos parece que es bueno. Y no es lo que nos parece a nosotros, es lo que Dios dice, lo que tenemos que obedecer. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió y dijo: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, que era lo que él quería hacer, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Interesante, ¿no? Así que fue una rebelión de parte de Saúl sin que él se diera cuenta siquiera. Desobedeció a Dios y fue desechado del reino. Y ahí donde el Señor había ya elegido a David, ¿no es cierto? Y ahí es ungido David. Bueno, voy rápido con esto, ya lo conocen ustedes. Está el enfrentamiento de David con Goliat y eso conquistó fama nacional de David, ¿no es cierto? Ya todo el pueblo estaba con David, aunque todavía no era rey. Y finalmente David es ungido como rey de Judá. Estuvo 7 años y medio como rey de Judá, pero después todo Israel, ¿no es cierto?, lo eligió como rey, así que reinó allí 40 años, duró el reinado de David. Allí dice: no obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David, en la conquista de los jebuseos, y ahí se transforma Jerusalén en el centro religioso. Y David lleva el arca de Silo a Jerusalén. Ahí Dios hace un pacto con David. Ese pacto es importante porque, según el Samuel 7, del 1 al 17, no se asusten, no lo vamos a leer, pero dice, en el 12 dice: cuando tus días sean cumplidos, le dice Dios a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. 7 del 12 al 14. Ya estaba hablando de Jesús, ¿no es cierto? Porque el único que iba a cumplir, que puede cumplir con que ese reinado de David sea eterno, es Jesús. No hay otro. Por eso él es el hijo de David, que extiende el reinado de David por la eternidad. Bueno, ahí están en realidad el tiempo de David fue tremendo, fue un tiempo de conquistas. Ahí está todo el reino de David, el reino unificado. Y ahí el reino de David, mientras reinó David, no hubo otro imperio como ese. Los egipcios, los de Mesopotamia, no había un poder como hubo después y como hubo antes, sino que el reino de David fue el más poderoso en ese momento. Y se extendió como nunca. Nunca Israel tuvo tanta tierra como durante el reino de David, que va a continuar. Ahí está lo que se llama la medialuna fértil, y ese reino va a seguir con Salomón. Durante el reinado de David, los israelitas vivieron una época de paz y prosperidad, de David, y David atribuía sus éxitos a Dios, siempre atribuyó sus éxitos a Dios, y él alababa al Señor. Por eso allá donde aparecen los salmos de David, y él cantaba y alababa al Señor. Bueno, y hay características de David que hoy no vamos a ver, ¿no? Se las menciona nada más. David estaba sujeto aún a Saúl cuando Saúl lo perseguía para matarlo. Sin embargo, él siempre dijo: nunca voy a poner mi mano contra el ungido de Jehová, que era Saúl, era el rey. Sujeción, justicia, generosidad y agradecimiento, misericordia y no guardar rencor. Son características de David. Tengo acá los versículos. Una vez tengo un mensaje
en cuanto a la técnica de David, armado, alguna vez lo prediqué, y hay muchas más también características de David. Por eso, a pesar de sus errores, fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque no es tanto los errores que cometemos, y aún hasta caer en pecado podemos, pero si nos arrepentimos, como pasó con David, y ahí escribió el Salmo 51, ¿no? El Salmo de arrepentimiento sincero de corazón, entonces Dios nos perdona. El problema es el corazón. Cuando el corazón está desviado, es muy difícil devolverlo a su camino. Pero si uno cae en pecado y se arrepiente, es restaurado. Es más fácil restaurar de haber caído de un pecado al tener el corazón desviado. El corazón es muy difícil de corregirlo. Fue lo que pasó con Saúl y es lo que pasa hoy también en las iglesias. Así que fue un tiempo de prosperidad, y ese tiempo de prosperidad va a seguir. Bueno, las últimas palabras de David son interesantes porque en 2 de Samuel 23 porque aún va a apuntar al Mesías que iba a venir, ¿no? Y ahí dice que David es el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. Me habló la roca de Israel. Bueno, después léanlo porque es muy interesante. Y el reinado lo que Salomón hizo fue mantener lo que David había logrado con sus conquistas. Así que fue un tiempo, hay dos palabras que describen el tiempo del reinado, ¿no? Que son paz y prosperidad. Reinado de Salomón. Fue un rey sabio porque él pidió justamente sabiduría a Dios para... Él se vio siendo joven, tenía que gobernar un pueblo difícil y pidió sabiduría. Dios se la dio, como nunca antes hubo. Dios le dijo, ni antes ni después va a haber alguien con esta sabiduría. Él es el que va a construir el templo, el que lo va a dedicar. Es muy interesante la dedicación, pero cosa rara, ¿no? Lo que sucede con Salomón al final, que él tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Y la Biblia dice que sus esposas justamente desviaron su corazón. Porque eran idólatras, porque eran de los tribus, de los pueblos de alrededor. Él tomó mujeres de los pueblos de alrededor, y esto último. Él levantó altares a dioses del paganismo, sobre todo a Moloch, a Astaret, y fíjense que esos dioses, esos altares que Salomón levanta, van a durar por más de 3 siglos en Israel. Y recién va a barrer con ellos Josías. El rey Josías, Segunda de Reyes 3, 23, 13. Leemos esto y finalizamos. Bien. Segunda de Reyes 23, 13. Habla de las reformas de Josías, el rey de Judá. Dice: asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. 350 años después de Salomón todavía estaban en Israel los altares que él levantó a estos dioses paganos. Y recién aquí se barrió con eso. Igual no alcanzó a barrerse con el corazón de la gente, lo que hizo Josías, después lo vamos a ver más adelante. Así que bueno, así que ya en los días de Salomón se preparaba el escenario para la división del reino. Hasta acá el reino estuvo unido y el motivo fue la desobediencia y la idolatría. Pero por amor a David, el juicio se dejó para después de la muerte de Salomón. Dios le había dicho, Primera de Reyes 11:34, que por amor a David, su siervo,
no iba a dividir el reino durante el reinado de Salomón, sino que lo iba a dividir después. Y finalmente va a pasar con el hijo de Salomón. Bueno, nos fuimos de mambo, ¿no? Ahora justo Dani estaba escuchando que en Israel van a hacer la fiesta homosexual más grande de la historia. En junio creo, donde era Sodoma y Gomorra, tipo en Burka Díaz también. Y está dividido el pueblo porque como el gobierno lo permite, los ortodoxos están muy enojados porque no pueden creer que lo permitan. No, no sabía. Sí. En donde era Sodoma y Gomorra, en el Mar Muerto van a celebrar la fiesta homosexual más grande de la historia. Bueno. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido, gracias por tu palabra tan preciosa, maravillosa, por la enseñanza que nos dejas, Señor, todo esto que hemos compartido, tan abuelo de pájaro, Señor, pero tu palabra es verdad, Señor, y tu palabra abra hoy a nuestro corazón. Hay tantas enseñanzas aquí. Todo esto ocurrió para nosotros, lo dice el Nuevo Testamento, todo esto ocurrió y es enseñanza para nosotros hoy, para tu iglesia. Ayúdanos a atesorar estas enseñanzas y estas verdades, Señor, en nuestro corazón. Que podamos ser como David, hombres y mujeres conforme a tu corazón, Señor. Te damos toda la gloria y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.